Bueno, llegó el momento, llegó el día. En el vídeo de hoy voy a juntar mis dos pasiones, una de las cuales casi me hunde la vida y otra de ellas, bueno, me la ha solucionado. Eso sí, en ningún momento voy a deciros cuál de las dos hizo cada cosa. Y es que vamos a hablar del sistema anti-cheat de Riot Games, que está relacionado con la ciberseguridad, que como sabéis es una de mis pasiones. Pero la otra es que, como he comentado justo hace un momento, justo es Riot Games, que es el creador del League of Legends, otra de mis grandes pasiones. Y como comentábamos, vamos a hablar principalmente de la empresa Riot Games, que es la creadora del League of Legends o de otros juegos como podría ser el Valorant. Pero aparte de esto también ha creado un sistema anti-cheat propio, algo curioso y que ha generado algo de debate. El sistema se llama Vanguard. Pero antes de ponernos en contexto de qué es Vanguard y por qué ha sido tan cuestionado, primero vamos a poner en escena a la empresa Riot Games. Riot es una empresa desarrolladora de videojuegos fundada por dos socios. En 2006, Brandon Beck y Mark Merrill. En 2009 lanzaron League of Legends, un juego que se convirtió en un fenómeno mundial con más de 100 millones de jugadores en activo de manera mensual. Todo esto gracias a su poder a nivel competitivo y a su baja toxicidad. Aparte de este juego, Riot cuenta con diferentes activos como puede ser el Valorant o el Wild Rift, que es algo como un League of Legends pero para sistemas móviles. Aparte de esto, hace unos años lanzaron una de las mayores series de animación para Netflix basada en uno de esos videojuegos, Arcane. Pero ahora que ya tenemos en contexto lo que es Riot Game, vamos a poner en escena ya por fin a su sistema anti-cheat. Un sistema que ya lleva un largo periodo de tiempo implementándose en Valorant, pero que solamente desde hace más o menos un año está implementado en su otro juego estrella. Vanguard es un sistema antitrampas desarrollado por Riot para garantizar la integridad en juegos competitivos como Valorant. Diseñado con un enfoque avanzado, opera en dos niveles: un controlador a nivel de kernel que supervisa profundamente el sistema operativo y un cliente de usuario que monitorea las actividades en tiempo real mientras el juego está en ejecución. Este diseño permite detectar y prevenir trampas como aimbots o wallhacks antes de que interfieran en el juego. Pero si esto realmente es un sistema para eliminar a los tramposos de una manera tan directa y efectiva como ellos mismos comentan, ¿cuál es realmente el motivo de las preocupaciones o de las especulaciones acerca de lo que realmente podría ser Vanguard y lo que estaría haciendo por detrás? Pues la principal preocupación es que Vanguard opera principalmente a nivel de kernel del sistema operativo. Y si os estáis preguntando qué es el kernel, pues por aquí yo te lo explico. El kernel es el componente central y fundamental de un sistema operativo, encargado de gestionar la comunicación entre el hardware y el software. Su función principal es coordinar el uso eficiente y seguro de los recursos del sistema, como puede ser el procesador, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos de entrada y salida. Actúa, por así decirlo, como un intermediario, permitiendo que los programas accedan a los recursos físicos del hardware sin interactuar directamente con ellos, garantizando estabilidad y protección. También gestiona procesos y tareas, asigna memoria, organiza el acceso a dispositivos y permite la comunicación entre programas mediante mecanismos de interprocesos. Es por todo esto que si Vanguard fuese comprometido de alguna forma, sería un gran vector para posibles ataques, como puede ser robar información sensible de tu propio sistema o llegar a instalar algún tipo de malware dentro de tu propio ordenador. ¿Y por qué pensar todo esto de Riot Games o incluso del propio Vanguard? Pues por varias razones, y la primera de todas es que este sistema se activa hasta sin estar jugando a ninguno de sus juegos. Simplemente al lanzar el sistema operativo se pone en ejecución y empieza a monitorizar todo tu sistema. Además de esto, el driver del kernel que comentamos anteriormente tiene los privilegios máximos del sistema, por lo que puede acceder y controlar cualquier recurso del propio. Se dedica incluso a bloquear programas legítimos que considera que no son fiables, haciendo que estos queden totalmente inutilizados. Por no hablar de la gran cantidad de recursos que consume, haciendo que tu sistema vaya cada vez más lento y más pesado. Y es que si esto os parecía preocupante, vamos a hablar ahora realmente de la parte complicada del asunto. Y es que la empresa que respalda actualmente a Riot Games es nada más ni nada menos que la empresa china Tencent. Esta relación ha generado especulaciones de todo tipo, debido a que las leyes de seguridad nacional de China obligan a las empresas tecnológicas a colaborar con el Estado si éste se los solicita. Tencent, como propietaria actual de Riot, ha alimentado temores de que el software de Vanguard pueda ser explotado para recopilar datos sensibles o facilitar el espionaje por parte del gobierno chino. Algunos profesionales llegan a comparar esta situación con la que tuvieron en su día tanto Huawei como TikTok.
que llegaron a tener acusaciones similares en cuanto a geopolítica tecnológica. Tenemos que entender que esto daría a pie a una forma de espionaje fácil y sencilla para el gobierno, ya que los juegos de Riot son jugados en prácticamente todos los países a los cuales el gobierno podría estar interesado en conseguir dicha información. Uno de ellos que estarían muy interesados sería el gobierno de los Estados Unidos. Ahora hablaremos de si todo esto es una simple especulación o es el junte de diferentes casualidades y Riot Games realmente lo único que quiere es lo mejor para sus jugadores, aunque como jugador de League of Legends lo dudo bastante. Lo que sí está claro es que si realmente Tencent recopilase esta información, estaría obteniendo una cantidad de datos exagerada con la que podrían llegar a plantear buenos escenarios geopolíticos para el gobierno chino. Por su parte, Riot Games ha negado por completo que Vanguard represente un riesgo para la privacidad o la seguridad de los jugadores. En un comunicado oficial declararon que la seguridad o la privacidad de sus jugadores es su prioridad absoluta y que Vanguard realmente solo monitorea actividades relacionadas con sus juegos, sin interferir con otros programas o datos personales del usuario. Pero como en toda buena historia, las palabras oficiales no siempre son suficientes para calmar la inquietud de la comunidad. Bueno, y aquí es donde las cosas realmente se vuelven interesantes, y es que como comentábamos anteriormente, aunque Riot haya asegurado que Vanguard actúa simplemente como un sistema de anti-cheat, la realidad es que la comunidad ha encontrado situaciones que sugieren que hay mucho más en juego. Claro, pero ahora vamos a tener en cuenta lo que dice Riot que es Vanguard actualmente, pero con todo esto que hemos comentado ya acerca de este sistema anti-cheat, ¿qué ocurriría si a Riot Games en un futuro se le ocurre cambiar de idea e implementar nuevas funciones para este sistema? Pensemos en esto, Vanguard es un software que ya está integrado en el kernel y que tiene el poder para hacer mucho más de lo que necesita para simplemente detectar un wallhack. Por ejemplo, imaginémonos, ¿qué pasaría si Riot Games decide en el futuro utilizar Vanguard para recopilar información con fines de marketing? Realmente no sería tan extraño. Otros sistemas como Easy Anti-Cheat ya recopilan estadísticas anónimas para mejorar la experiencia del jugador. Pero Vanguard tiene acceso a algo mucho más profundo, lo que podría incluir datos de hardware, patrones de uso e incluso información que podrías considerar sensible. Por no hablar otra vez de lo que ocurriría si Vanguard cayese en malas manos. No hablamos solo de hackers o cibercriminales, sino incluso de terceros con intereses menos transparentes. Un cambio en las políticas de Riot o en las leyes internacionales podría convertirlo en una herramienta muchísimo más intrusiva. Y ahora también me gustaría hablar de algo que no siempre se discute: cómo Vanguard podría cambiar la relación entre los jugadores y los propios desarrolladores. Con cada nueva tecnología de este tipo estamos viendo una tendencia hacia el control total de las compañías sobre sus ecosistemas. ¿Qué implica todo esto realmente para los jugadores? Pues el primer caso, yo creo que el más común, será la pérdida de confianza del jugador con la propia empresa, ya que los jugadores han expresado su frustración con Riot por no darles más control sobre Vanguard. La capacidad de desactivarlo es limitada y si decides eliminarlo no puedes jugar a sus juegos. Esto pone al usuario en una posición de dependencia que muchos consideraremos injusta. Es decir, ¿por qué yo no puedo jugar a mi juego favorito sin desactivar tu sistema? Esto también podría normalizar cómo el resto de compañías utilizan sus propios sistemas anti-cheat de la misma manera que Vanguard. Es decir, si Vanguard funciona y las trampas están disminuyendo, ¿qué evitará que otras compañías adopten sistemas similares? La aceptación de los jugadores podría llevar a una era en la que todos los juegos requieran un software de este tipo, creando un ambiente donde estemos siempre siendo monitoreados. Pero bueno, yo creo que ya es hora de dejar a un lado las conspiraciones y volver al mundo real y ver si realmente toda esta historia sobre Vanguard está basada en algo que va a ocurrir y que está ocurriendo realmente, o simplemente pues es una mera conspiración que, bueno, pues nos tiene a todos intrigados con si Vanguard realmente nos está espiando 24/7 para dar nuestra información a Riot Games y al gobierno chino, o simplemente pues es una historia de ficción. Y la verdad es que sí que es cierto que Vanguard opera a un nivel muy profundo en nuestros sistemas, y sí, su implementación ha levantado algunas quejas, pero realmente cuando miramos los hechos con calma hay que reconocer algo: hasta ahora no hay evidencias concretas de que Riot esté utilizando Vanguard para algo más allá de lo que prometen. Y también, seamos sinceros, las teorías conspirativas son atractivas, ya sea esta o las que nos cuentan Mr. Tartaria y sus colegas, pero muchas veces todo esto son simplemente eso, teorías.
Desde una perspectiva técnica, el diseño de Vanguard es simplemente impresionante. Pocas veces hemos visto un sistema anti-cheat tan efectivo y sofisticado, capaz de mantener el entorno competitivo limpio en juegos donde las trampas pueden arruinar por completo la experiencia de juego. ¿Que tiene sus riesgos? Pues claro que sí. Cualquier software que opere a nivel de kernel los tiene, pero la transparencia de Riot, su programa de Bug Bounty y su compromiso con la seguridad son señales de que están haciendo las cosas bien. Y donde realmente tiene sentido focalizar la preocupación es entre la relación que tiene Tencent con Riot Games. Realmente fuera de ahí no hay una preocupación real, ya que las leyes de seguridad nacional de China alimentan las teorías de espionaje. Pero hay que recordar algo importante: hasta la fecha no hay pruebas de que Riot o Tencent hayan utilizado Vanguard para recopilar información sensible o violar la privacidad de los jugadores. ¿Es un riesgo teórico? Sí, pero también lo es usar cualquier servicio digital en el mundo hiperconectado que tenemos hoy en día. A veces la desconfianza hacia grandes empresas tecnológicas se mezcla con la paranoia que tenemos los seres humanos, y eso nos lleva a imaginar escenarios que, aunque son posibles, realmente son poco probables. Al final creo que Vanguard es un ejemplo de cómo las innovaciones tecnológicas nos llevan a la preocupación cuando tocan temas tan sensibles como puede ser la privacidad de los usuarios. Realmente es fácil dejarse llevar por el miedo a lo desconocido, especialmente cuando hablamos de algo que tiene acceso tan profundo a nuestro sistema, pero también es importante reconocer los méritos de ese sistema y lo que ha logrado para la comunidad competitiva de Valorant y League of Legends, aunque le falte eliminar la toxicidad. Y ahora que hemos visto los dos lados de la moneda de Vanguard, queda una pregunta en duda. ¿Qué opinas tú acerca de este sistema y acerca de todas las acciones que realiza Vanguard en tu sistema? ¿Crees que simplemente es un sistema revolucionario que está ayudando a mejorar la experiencia de los juegos competitivos? ¿O por todo lo contrario piensas que realmente el nivel de acceso que tiene a tu sistema llega a ser preocupante en cuanto a seguridad informática? Tal vez todo esto sea una conspiración que hemos creado los jugadores de League of Legends y de Valorant, o tal vez sea una realidad y sea una muestra de cómo las grandes empresas están dispuestas a llegar más allá para seguir con sus intereses propios. ¿Creéis de verdad que estamos exagerando con este tema o que tiene sus fundamentos después de haber escuchado todo lo que te he contado? Así que el vídeo queda aquí, me encantaría saber tu opinión y te recomiendo que dejes en los comentarios todo lo que pienses acerca de Vanguard y de Riot Games. Y si quieres criticar también a League of Legends, te recomiendo que lo hagas en la caja de comentarios. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.